Dentro de la religión encontramos el misticismo, una palabra que está relacionada con lo misterioso. Según se cree, nos habla de algo cerrado, oculto, que se conecta con lo sagrado. Pero como ya hemos dicho en otras oportunidades, que el hombre se encarga de arruinar y volver horrible lo hermoso o lo sagrado, en los últimos tiempos se ha notado un gran aumento de tendencia por todo lo místico, por lo oculto, y se conecta perfectamente con las profecías dadas en Mateo 24, donde nos dice claramente que el factor número 1 que atrapará a la gente que dice creer es el engaño. ¿Sí? Se levantan místicos, fanáticos religiosos, líderes que se hacen llamar profetas y videntes de lo porvenir, con afirmaciones ridículas de su propio corazón. Declaran fechas, acontecimientos y claro, ahí es donde empieza a jugar un papel importantísimo la ignorancia y la mediocridad de la gente, que no piensa, que no razona, que no estudia, que no decide. Qué tremendo, ¿no? Para que un patán de esta categoría triunfe, tiene que haber un público aclamador, o sea, como en todas las religiones que las construyen las personas, así se estructura esta corriente de doctrina. Y claro, para que un producto se venda tienen que haber compradores, ¿no lo cree? Hoy en día se ve mucho misticismo supersticioso disfrazado de santidad, de lo sagrado. Pero ¿qué es realmente lo que hay detrás de todo eso? Bueno, como siempre se puede apreciar en todas las farsas religiosas, el poder sobre la gente, la autonomía, la manipulación. Pero esto del misticismo y la superstición religiosa es un perfecto negocio para controlar, porque se genera la dependencia de la gente por todas estas falsas profecías o falsos anuncios. Por ejemplo, va a caer un meteorito, un asteroide, el Mesías ya viene, la guerra nuclear, la conspiración Illuminati, todos estamos atrapados, el nuevo orden mundial, sálvese quien pueda, y una sarta de tonterías conspiranoicas que mete puro miedo e inseguridad a la gente mediocre. Dicen, tienes que buscar un refugio, tienes que guardar comida, tienes que quedarte con nosotros, porque si la persona empieza a razonar y a darse cuenta de todo ese circo que se ha levantado idiotizando a los creyentes, entonces ya no va a progresar más esa ideología conspiranoica. Es increíble ver el comportamiento de los mesiánicos conspiranoicos. Parecen zombies, marionetas de ese sistema que han abrazado, envueltos en un misticismo casi diría yo como en la época del oscurantismo. La religión es manipulable porque el hombre la ha creado, ya lo hemos dicho. Por eso él mismo tiene la autoridad de alterar su contenido. Por ejemplo, estos místicos fanáticos dicen que entran a dimensiones ocultas e inaccesibles donde la mayoría de las víctimas de su religión no pueden entrar. Entonces es una perfecta excusa para controlar a los demás, para jugar con la gente. Como el dueño de la pelota dice quién juega y quién no. Sabemos que la superstición es la creencia en sucesos determinados, irracionales, e incluso en pensar que ciertos hechos pueden traer bien o mal a la persona. Alguien dijo que la religión y la superstición están peleadas, pero eso no es cierto. El comportamiento que estamos describiendo como místico también se lo relaciona con la superstición, y claro, estamos hablando de personas religiosas. Por ejemplo, se habla mucho de la contaminación, y me refiero a la impureza ritual que la Biblia menciona. Y dicen, si vas a un funeral y entras a la habitación donde está el fallecido, te contaminas, aunque no lo toques. ¿Sabes qué? Mejor ni siquiera vayas, le dicen. Y la gente no va. Si aceptas el plato de comida que el gentil te ofrece, te contaminas. Como si el religioso no fuera un goy, no fuera un gentil. Qué ridiculez, ¿verdad? No, pero ahora que guarda religión, no mandamientos, sino religión, no acepta nada.
porque los que no guardan la Torá dicen así, están malditos, y no vaya a ser que entre una maldición por comer un plato de comida que me obsequió aquel que no guarda Torá. En el caso de algunas religiositas dicen, no puedo tocar la Torá cuando estoy en mi periodo porque estoy inmunda y la escritura es sagrada. Qué perfecta excusa, diría yo, para no estudiar y salir de la ignorancia de una vez por todas. Pero eso sí, le cocinan al esposo, al hijo, etc. O sea, como podemos ver, todo es una ridiculez religiosa que ha envuelto y sigue envolviendo a la gente. La autosugestión es parte de lo mismo. Un ejemplo muy claro es la prohibición de palabras. Es parte del sistema religioso donde le cambian el vocabulario, les obligan a no pronunciar ciertas palabras en español. Por ejemplo, no digas misericordia porque significa miseria y discordia, dicen así. Lo trágico es que estamos hablando de gente que ni siquiera sabe español, y ni hablemos de etimología. La palabra misericordia no significa eso. Significa en realidad un corazón que se da al que está lejos del amor. Por eso está ligada a compadecerse de los demás. Y encima dicen por la rajem del Eterno, pensando que rajem es misericordia en hebreo, totalmente errados, hasta en su pronunciación, porque rajem no significa nada, sino rajem, que es piedad. Y misericordia es Gesed en hebreo. Te hubieras ahorrado toda esa explicación si decías misericordia normalmente, diría yo. Otro ejemplo es gracia. Sabemos que gracia es un regalo inmerecido, pero no, supuestamente, según esta gente, es algo incorrecto. Incluso dar las gracias, no se puede decir gracias o muchas gracias, se tiene que decir toda rabá. Hago la aclaración que la palabra gracia o gracias viene del vocablo indoeuropeo gratus, que significa gratitud, agradar, y no tiene nada de malo. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde sacan tantas estupideces para decir todo esto? ¿Será que existe algún diccionario oculto que manejan ellos? No digas alabanza, dicen, cuando en realidad alabar, al igual que halal en hebreo, significa jactarse de grande y no tiene nada que ver con Alá. No digas pan, cuando en realidad viene de panis, que es comer y proteger. No digas música, cuando en realidad no tiene nada que ver con las musas, sino que tiene una raíz indoeuropea que es pensar. No digas Biblia porque viene de Babel. Fíjese usted cuántas tonterías, porque Babel es confusión. ¿Y quién dijo que Babel o que Biblia está relacionado con Babel? Mejor tienes que decir la Tanaj. Cuando yo escuché eso por primera vez, dije, ¿cómo puede ser posible que se digan tantos disparates? Si la palabra biblos significa conjunto de libros, que justamente eso es la Biblia. Y aparte, el Tanaj, no la Tanaj, el Tanaj es solo una parte, no es toda la Biblia. Son muy pocos los que no se dejan estupidizar con todas estas prohibiciones de palabras. Si hablas español, ¿por qué estás mezclando términos hebreos con el español? Eso es algo incorrecto. Si yo le hablo en inglés y de repente le empiezo a entremezclar palabras en alemán, tal vez usted me diga, póngase de acuerdo, ¿en qué idioma me va a hablar? Entonces yo les digo, si vas a hablar en hebreo, mejor habla toda la conversación en hebreo, o si no en español. Creo que van a optar por hablar mejor en español, porque hebreo no saben, y son estudiantes de la Biblia, que es lo peor. Hay muchas ideas torcidas que se manejan en este comportamiento religioso. Por ejemplo, decir que el hogar es el Mishkan, o el templo, peor. O peor, aún todavía, que la congregación es el Mishkan. Y nosotros somos los Kohanim, dicen. Dije Kohanim. ¿Por qué Kohanim? Porque sacerdotes, según esta gente religiosa, es incorrecto. Significa, dicen ellos, sacrificador de cerdos. Ahí tiene otro perfecto disparate. En realidad significa colocar lo sagrado. Sacer viene de sagrado y dote de don, regalo
u ofrenda. Una cosa es que lo tome como un ejemplo o un modelo, es decir, una alegoría, y otra es que se lo tome en serio y se crea que es un sacerdote. Primero tiene que salir de la ignorancia y conocer las Escrituras como realmente son para convertirse en un sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran personas muy preparadas. Entonces inventan dichos, términos, formas particulares de comunicarse, formas particulares de saludar, etc. Todo eso los caracteriza como lo que son, unos verdaderos religiosos. Otro punto de la superstición y sugestión es el cambio de nombres. Se cambian los nombres porque según ellos les trae maldición tener un nombre que no sea hebreo. Si tienen nombres de vírgenes o significados extraños, enseguida se lo cambian y se hacen llamar con nombres hebreos, porque si no les va a traer una maldición, como si el nombre dijera mucho de su comportamiento. Tal vez diría yo que el nombre les queda grande, porque eso es parte de la etiqueta religiosa que llevan en sus vidas. Si se llaman José, no es suficiente, tienen que ser Yosef. José es poco, mejor llamarlos Yosef. Se ponen Miriam, Elisheva, Rachel, cuando en realidad es toda una mentira, porque esas personas muestran su identificación oficial y no se llaman así. ¿Se dio cuenta? O sea que son una mentira a la sociedad. Están mintiendo constantemente. Creo que el nombre de una persona es importante, pero de ahí a caer en la sugestión religiosa y pensar que por llamarse Guadalupe o María o Jesús, etcétera, van a acarrear una maldición, creo que es algo grave ese comportamiento. Si usted se dio cuenta, todo lo que estoy compartiéndoles en las actitudes y manera de desenvolverse es manipulación, es control sobre los demás. Todo está controlado por una cabeza, por un líder, que es el que maneja las cuerdas de esta marioneta religiosa. Un punto que ya hemos compartido en otras oportunidades es la amenaza, es decir, poner a la gente arrinconada con una declaración sobre algo malo que le pudiera suceder si no obedece. Un ejemplo clarísimo es: si te sales de esta congregación, no te vas a levantar más en ningún lado. Si te sales de nuestro grupo, eres un apóstata. Entonces vemos que es un círculo vicioso donde el ignorante alimenta esa tiranía a través de la sujeción, entre comillas. El tirano da ciertas recetas espirituales, como un brujo, para que el iletrado obedezca ciegamente su consejo. Y cuando se logra esa perfecta obediencia al tirano, entonces se abre la puerta al maltrato, a la constante imposición y mediación religiosa, incluyendo el acoso o la humillación, lo cual resulta en un trauma psicológico. La explotación de la religión con fines personales o ideológicos, la prohibición a los niños y adultos de estudiar, de ser una persona con una carrera el día de mañana, una constante manipulación increíble que desprograma por completo a las víctimas, donde se convierten en robots controlados por el tirano. Se siembra el odio, el desprecio a los demás, por los que no guardan mandamientos, como una especie de raza superior religiosa, donde solamente tienen la exclusividad del cielo para ellos. No colocan fotos personales en sus perfiles, porque según ellos todo eso es egolatría. No visten nada fuera del disfraz religioso que acostumbran a vestir. En fin, podríamos seguir analizando todo esto que no es más que la religión y el hombre. En resumen, yo puedo entender que la gente está bastante cansada ya de la mentira y el engaño religioso. ¿Pero qué es esto? No es más de lo mismo, pero supuestamente ahora con la Torá. ¿Son los seguidores religiosos individuos de servicio a todos, en el caso bueno, o servicio a sí mismo, diría yo? Los religiosos creen que ellos son buenos, según su realidad. Sin embargo, ellos sirven solo a su Dios, que es el Rey, y cualquiera que se opone a su doctrina sobre él,
está automáticamente condenado, y es por eso que aquel que no acepta la Torá es un perro. Además, no se admiten cuestionamientos. El carruaje celeste se balancea delante de ellos por su religión, por lo que ellos hacen lo que fuese para llegar allí. Eso no es ningún servicio a otros, ¿verdad? Porque muchos solo son buenos para poder conseguir sus grandes recompensas y evitar el infierno o castigo, como ellos afirman. Ellos quieren que otros también vayan al cielo, pero su religión les ha robado su libre albedrío, instilándoles miedo y diciéndoles que su voluntad es irrelevante. Luego ellos salen y violan la libre voluntad de otras personas también. ¿Cómo es eso? Predicándoles sus dogmas, denigrándolos e incluso matándolos verbalmente si ellos no cumplen. Ellos creen que cualquiera que no obedece las reglas de su Dios no es digno y por consiguiente es clasificado debajo de ellos. O sea, se creen más que los demás solo porque dicen tener Torá, pero es evidente que no la tienen. Ahí está lo que decíamos, la realidad de cada persona no es la verdadera realidad. Esto es prejuicio y fanatismo, es intolerancia. Ellos pasan juicio en nombre de su Dios a aquellos que no aceptan sus principios basados en el miedo. No entienden que no se puede juzgar a alguien si no se conocen todas sus circunstancias y razones. Y nadie puede saber todo sobre lo que lleva a las personas a una acción en particular, o lo que son sus verdaderos pensamientos o intenciones. Ellos predican que la falta de poder y la ignorancia conducen a las personas al engaño, donde a menudo se convierten en accesorios del mal. La maldad, en muchos casos, usa individuos ignorantes y aletargados para hacer su trabajo. La pregunta es, ¿por qué estas religiones o sectas religiosas se llenan de gente? Pero la casualidad, se llenan de ignorantes. Porque la gente es la que alimenta estos imperios religiosos. Por ejemplo, en el cristianismo todo pasa por sacarle dinero a la gente, a como sea, vendiéndole las bendiciones, prometiéndoles cosas en el aire, manipulando a las almas incautas. Pero el mesianismo es peor que el cristianismo, porque ahí supuestamente ahora no te mienten, ahora estamos en la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál verdad? Si es el mismo circo cristiano, donde la gente sigue siendo mediocre, no estudia, depende de una congregación, quiere que le ministren, entre comillas, o sea, igual que los cristianos, haciendo terapia, quieren que les solucionen o aconsejen sobre sus pésimas decisiones que hicieron. No, pero ahora tienen Torá. ¿Por qué? Porque están disfrazados de Bené Israel. Los religiosos no pueden evitar lo que llaman el pecado, porque su religión está basada en el pecado. El pecado está atado a ellos como una pelota y la cadena, y no pueden escaparse o cambiar la dirección hasta que mueran. Ellos no pueden evitar quebrar sus leyes de su religión, porque debido al hecho que están oprimidos, están subconscientemente en constante rebelión contra esas leyes opresivas. También están todos adoctrinados con el mismo cepillo de pecadores, desde su nacimiento, puesto que este es el papel que inevitablemente jugarán. No mires películas, todo es del diablo, no escuches música satánica, no mires noticieros, todo es mentira, es engaño, Illuminati y un montón de tonterías conspiranoicas que enfrascan a la gente, y en realidad el Satán son ellos mismos, porque son una piedra. Su religión está basada en 3 cosas: miedo, distorsión de información y obediencia. El miedo es la base de todas las emociones negativas que les dicen que eviten. La información lleva al conocimiento, y el conocimiento es luz, pero hay muy poca luz donde la información es suprimida o distorsionada. La obediencia sin conocimiento es esclavitud. La esclavitud de la religión es mucho peor, porque todo lo que se consigue para su dolor y grandes esfuerzos en la vida solo son ambiguas y débiles promesas de que algún día podrá ir al cielo si usted es bueno o cumple con la religión.
El problema con esto es que nadie está muy seguro de lo que el Creador considera ser bueno, por lo que los seguidores pasan sus vidas enteras en un estado de incertidumbre. Fíjese la diferencia entre alimentar una fe y ser parte de una religión. Los religiosos creen que ellos obtienen tanto conocimiento como lo necesitan, de su Biblia que leen, pero no saben que esto es solo una fracción del conocimiento que existe. Y lo peor, sus afirmaciones que hacen están llenas de medias verdades, distorsiones y omisiones. Se les enseña que no necesitan más conocimiento que lo que su Dios, es decir, los líderes religiosos, porque ese es su Dios, decide que deben tener. Y también se les enseña a no cuestionar más extensamente, sino simplemente creer o serán castigados. La conclusión es que los seguidores religiosos no son individuos todo servicio. Ellos han permitido volverse peones deseosos para un oscuro y tirano régimen de religión cuyos únicos intereses son control y explotación.